Negociación inminente. Rusia lanza una declaración inesperada. Sergei Lavrov deja en claro que no fue Rusia quien rompió los lazos, sino que pese a los intentos de aislamiento, está lista para volver al diálogo. La victoria de Donald Trump podría abrir una ventana de oportunidad para la paz, siempre y cuando Estados Unidos esté dispuesto a hablar desde la igualdad y sin imposiciones. La neutralidad de Ucrania, la cancelación de sanciones y el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales son algunos de los puntos que Moscú pone sobre la mesa. Una jugada estratégica que podría cambiar el rumbo del conflicto si Washington acepta. Rusia espera sin prisa, pero sin abandonar la esperanza de imponer su verdad en el tablero geopolítico mundial. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Rusia no descarta negociar. Rusia ha dejado entrever que está dispuesta a dialogar, pero bajo sus propias reglas. Y lo hace mirando a un futuro escenario político de Estados Unidos que involucra al expresidente Donald Trump. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov fue claro. Rusia nunca fue quien rompiera los puentes diplomáticos. Veremos si hay propuestas, afirmó casi desafiando a aquellos que creen que un diálogo sincero y constructivo entre Moscú y Washington es un sueño imposible. Tengamos en cuenta que la frase tiene el peso de la historia reciente, de un conflicto que ha visto demasiadas promesas rotas, pero también un mensaje que resuena en el Kremlin. Rusia no es quien se cierra al diálogo. Lavrov subrayó la posición con la firmeza de quien tiene en sus manos las riendas del destino de miles. En el Kremlin, los pasillos solemnes donde la historia y la guerra caminan de la mano, se reiteraba que el deseo de mantener abiertas las vías de comunicación con los Estados Unidos no había desaparecido. Rusia está lista para escuchar, pero no a cualquier precio. Si hay una iniciativa, una mano tendida, Rusia la tomará, siempre y cuando no se trate de exigencias unilaterales, sino de un verdadero intercambio donde ambas partes puedan avanzar desde la honestidad. Las palabras de Lavrov resonaron con la contundencia del acero. No rompimos las relaciones y no nos corresponde a nosotros sugerir que las reanudemos. Pero si hay una iniciativa para sentarse a hablar honestamente, sin exigencias unilaterales sobre dónde estamos y cómo debemos avanzar, nosotros estamos dispuestos. La idea de que un diálogo pudiera nacer desde una nueva administración estadounidense se hace cada vez más concreta para Moscú. Lavrov se refirió específicamente a la posibilidad de una victoria de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses. Una victoria que, según creen muchos analistas rusos, podría significar un cambio en la forma en que Washington gestiona sus relaciones internacionales. Para el Kremlin, la administración Biden y sus aliados europeos solo han traído un endurecimiento sin precedentes, un retorno a los días más oscuros de la Guerra Fría en los que la diplomacia significaba exclusión y sanciones. Mientras el humo de la guerra en Ucrania cubre el cielo y los estruendos de los obuses no cesan, la propuesta rusa para iniciar un diálogo de paz sigue allí, en la mesa, firme e inamovible. Putin, el presidente ruso, ha anunciado sus condiciones para el inicio de un proceso de paz que parece cada vez más lejano. Estas condiciones incluyen la neutralidad de Ucrania, su no alineación con bloques militares, la desnuclearización y la desmilitarización del país, el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales y, lo más crucial para Moscú, la cancelación de todas las sanciones occidentales que se han impuesto sobre Rusia. En medio de este complejo tablero geopolítico, las palabras de Lavrov lanzan un rayo de esperanza, o al menos eso quieren creer algunos. Rusia no está interesada
en la soledad internacional, más bien se presenta como una nación que entiende el valor del diálogo. Pero no cualquier diálogo, no bajo términos impuestos. Hablar siempre es mejor que aislarse de los demás, sentenció Lavrov, evocando los últimos intentos de la diplomacia rusa por encontrar eco en las capitales occidentales. Sobre todo porque este enfoque para muchos refleja la estrategia de Putin, quien ha sabido jugar sus cartas en un contexto de aislamiento internacional creciente, logrando que el diálogo, a pesar de todo, siga siendo una opción. La franqueza de Lavrov no se limitó a las relaciones con Estados Unidos. El ministro también mencionó a la Unión Europea y sus propuestas, si es que alguna vez las hubiera habido, sobre el conflicto en Ucrania. De Bruselas y otras capitales europeas, Rusia no ha recibido más que reiteraciones de la llamada Fórmula Zelensky, una propuesta que el Kremlin considera condenada al fracaso, una ruta que solo puede llevar a un callejón sin salida. En palabras de Lavrov, si hay ideas sensatas concretas, estaremos dispuestos a escucharlas. Hasta ahora, de Bruselas y otras capitales de Europa Unida, como se autodenomina, solo oímos conjuros sobre la no alternatividad a la propia fórmula Zelensky, que es una invitación a un callejón sin salida. Con esto la retórica rusa es clara y contundente. No hay más lugar para promesas vacías o para repetir esquemas fallidos que solo conducen a la destrucción. La propuesta de Putin representa, desde el punto de vista del Kremlin, la única forma de avanzar hacia una paz estable y duradera en Ucrania. Y aquí radica el dilema para las capitales occidentales, especialmente Washington. ¿Están dispuestos a escuchar? ¿Están preparados para un compromiso real que implique ceder ante algunas de las demandas rusas? La referencia de Lavrov a Trump no es casual. El expresidente estadounidense, conocido por su estilo errático y sus desafíos al status quo, es visto por muchos en Moscú como alguien con quien podrían sentarse a hablar honestamente. Durante su mandato, Trump fue criticado por no seguir la línea dura de confrontación con Rusia que muchos en el Congreso y los medios estadounidenses consideraban necesaria. Para el Kremlin, esto lo convierte en un interlocutor potencialmente menos hostil que la actual administración Biden. Así, la sombra de los tanques y los aviones de combate, los ecos de las explosiones en el corazón de Ucrania, todo esto forma parte del escenario en el que Rusia plantea su disposición a dialogar. Pero no lo hace desde la sumisión, sino desde una posición de fuerza. Tengamos claro que la diplomacia rusa se apoya en la realidad del campo de batalla, donde las tropas rusas han consolidado posiciones clave y donde cada centímetro ganado se convierte en una ficha de negociación. Con esto, las condiciones territoriales que Putin busca que se reconozcan no son solo una lista en el papel. Son fruto de intensas batallas, de ofensivas y contraofensivas que han definido el curso de la guerra. En este contexto, la neutralidad de Ucrania y su desmilitarización no son simplemente exigencias caprichosas, sino pilares fundamentales para la seguridad que Rusia busca garantizar en sus fronteras. Mientras tanto, los números del conflicto siguen creciendo, como la sombra de los soldados que marchan en los campos devastados. Cientos de miles de personas han sido desplazadas. Las ciudades se han convertido en fortalezas improvisadas y los corredores humanitarios, cuando los hay, solo logran aliviar una parte del sufrimiento. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia
Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.